a continuación la conferencia titulada Principales desarrollos y oportunidades en las disciplinas del Advancement, Alumni, Fundraising y Comunicación Estratégica, la visión internacional, dictada por la señora Susan Cunningham, presidenta y CEO del Council for Advancement and Support of Education. Presenta y comenta el profesor Eduardo Berens, presidente del Instituto Colombiano de Aprendizaje y miembro del Comité Ejecutivo de CASE. Dejo la palabra al señor Eduardo Berens. Como estamos solamente dos personas en el panel, si me lo permiten, vamos a hacer esto en idioma inglés. Good afternoon and welcome again to this conversation on the international perspective about the disciplines of advancement. I also take this opportunity to thank Universidad Católica for the invitation. Thank you, Patricio. Thank you to all the team, Mónica, Claudia, Daniela, everybody. I am truly honored and humbled to be part of this panel in which we will have a conversation with Sue Cunningham. As you already know from the previous panel, she is President and CEO of the Council for Advancement and Support of Education. As CASE President and CEO, Ms. Cunningham provides strategic and operational leadership for one of the largest association of education-related institutions in the world, with members in over 80 countries. I'm going to stop here because I won't repeat the introduction that was already described in the previous panel. So welcome, Sue. It is fantastic to have you here. Muchas gracias. It's very good to be here. And I'm very impressed you made it. Impresionada de que hayan regresado después del almuerzo, así que muy bien. Quisiera comenzar con una pregunta personal. ¿Cómo es que te involucraste en la profesión de advancement? Gracias, sí. Y algo que no sabían antes, Eduardo es parte de nuestra junta, así que básicamente me está entrevistando mi jefe. Si me veo ansiosa, ya saben por qué. Bien, ¿cómo es que llegué a la profesión? Fue por accidente y creo que es una respuesta que te darán muchas personas. Hice Performing Arts en la Universidad, Literatura Inglesa, entre otras cosas. Trabajé en teatros como encargada de los escenarios. Me di cuenta que no había muchas personas que trabajaran en esa área y personas de más de 30 años. Y ahí decidí ver otra área, administración de arte. Trabajé en una galería fotográfica, lo hice en el Reino Unido y mi trabajo era a partir de la búsqueda de financiamiento. Me di cuenta que me gustaba buscar financiamiento. Lo hice en museos internacionales, galerías, en Gales, en distintos lugares. Habían lugares donde nunca se había buscado financiamiento por más de 100 años. Ayudaba en esos contextos, después pasé a universidades. Así que me encontré en una búsqueda, y esto fue hace tiempo en la historia, fines de los 90, comienzo de los 2000, en que no había muchas cosas ocurriendo en el Reino Unido, así que de cierta manera tenía un poquito más de experiencia que otras personas. Es decir, no tenía mucha experiencia, pero sí me entregaban buenos trabajos porque sí tenía ese poquito más de experiencia. Y cuando fui a esa universidad a fines de los 90, estaba bastante confundida. Me dijeron, contacta a CASE. Lo hice, contacté a la oficina de Londres y ese fue el inicio de una relación de 18 años trabajando para CASE y en Melbourne, donde se convirtieron en mi familia, mi recurso, mis expertos. Aprendí muchísimo de CASE. CASE me hizo parte como voluntaria y es imposible decirles que no. Bueno, muchas gracias. Gracias por compartir eso con nosotros y dedicarte a este trabajo. Bueno, en el panel anterior mencionaste el advancement de acuerdo a CASE. ¿Puedes recordarnos cuál es la definición de advancement de acuerdo a CASE? ¿Cuáles son las disciplinas que incluye? Claro que sí. Conversábamos cuando la gente estaba volviendo del almuerzo sobre esto y hablábamos del lenguaje. La definición de advancement es un método estratégico para manejar las relaciones, para así aumentar el entendimiento y el apoyo entre instituciones educacionales, tanto comunidades externas, internas, quienes apoyan a estas instituciones y partes interesadas. Pero tiene que ver con esas relaciones externas, todas esas partes interesadas con quienes queremos relacionarnos fuera de nuestra organización. Es decir,
exalumnos, con posibles donantes, gobiernos, familias de estudiantes, comunidades locales. Todas esas comunidades son personas con quienes queremos relacionarnos y quienes trabajan en Advancement trabajan para relacionarse de diversas maneras. Manejar las relaciones entre instituciones, de lo contrario el perfil de la institución y hacer que sea fuerte va a ser muy difícil. Como dije anteriormente, respecto a las relaciones internacionales, para tener éxito es necesario verlo como un imperativo estratégico, más allá de esperar a que se dé el éxito naturalmente. Tiene que estar en el corazón de la institución, ese marketing, esas relaciones con los exalumnos, la búsqueda de financiación también es importante. Bien, y cuéntame, ¿cómo se da este enfoque integral de cada disciplina? Bueno, tengo un muy buen ejemplo. Hace unos años atrás, específicamente, un pequeño campus universitario, me reuní con la presidenta y me dijo, sube a mi oficina, te quiero mostrar algo que recibí. Recibí 2 impresiones. Una fue producida por el equipo de admisiones universitarias y la otra fue producida por el equipo de desarrollo. Y el equipo de admisión entregó esta comunicación que tenía que ver con atraer nuevos estudiantes y hablaba sobre las lindas cualidades de la academia, las maravillosas instalaciones, la hermosa biblioteca, también los dormitorios que eran de última tecnología. Y además incluía la opción de invertir en filantropía, invertir en las instalaciones y los dormitorios que necesitaban una mejora. Y extrañamente, las mismas personas en el mundo podrían recibir 2 informaciones distintas, ya sea en impresión o por correo, y eran distintas estas informaciones. Hay que estar coordinados en conjuntos para que todos manden el mismo mensaje de la institución, sin importar las partes interesadas. Debe haber consistencia en cómo se comunica la información. Es por eso que todos los elementos, todos estos detalles de Advancement deben estar conectados y trabajar entre sí. No es necesario que todos estén en el mismo equipo o en el mismo edificio, pero deben estar conectados entre sí. Tu trabajo en Advancement se ha dado en 3 continentes y conocemos algunos casos alrededor del mundo. Con esa perspectiva, cuéntame, ¿qué es distinto y qué es similar en el mundo? Bueno, algo que creo que mencioné anteriormente hoy, y lo he oído varias veces trabajando como profesional en el Reino Unido y Australia, y reuniéndome también con muchos miembros de CASE en el mundo. Lo que funcionó en Estados Unidos no va a funcionar aquí. O, por ejemplo, algo sí funcionará en Canadá y Estados Unidos. Y también funciona en Australia y Nueva Zelanda. Ha comenzado a funcionar en Francia, España, México. Pero la realidad es que involucrarse con las partes interesadas es algo que es importante y efectivo en cualquier lugar. Creo que hay distintos enfoques, distintas maneras de pensar en cómo llevar a cabo estos enfoques o estos acercamientos. Cuando trabajaba buscando financiamiento y nos reuníamos con algún posible donador en Reino Unido, Escocia, ellos sentían que era muy extraño si en la primera reunión no hablaba de algún regalo. Mientras tener reuniones con posibles donantes o contribuyentes en Europa era muy distinto. Llevar la relación a un punto en que se comenzara a hablar de esta relación filantrópica tomaba tiempo. Y si comenzaba con un regalo, no se habría desarrollado como yo hubiese querido. Así que entender la cultura, los ritmos y respetarlos es importante. Y finalmente, la oportunidad de involucrarse con una institución, si es que fuiste estudiante o tienes algún tipo de relación con la institución. Y si los consideras, es algo que elogia, ¿no? Es poderoso. Si sientes que esa relación puede generar una diferencia. Bien, estamos reunidos aquí en Chile y es crucial explorar las tendencias y sobre advancements en Latinoamérica. ¿Hay alguna tendencia específica que creas que vale la pena destacar o algo relevante, por ejemplo, para el caso chileno? Creo que sabremos más cuando comencemos con el estudio de benchmarking que comenzamos este año. Creo que algo que debo decir, y felicitaciones a Angélica y a su equipo de la Ciudad de México que trabaja en el continente, pero
Hemos visto cada vez más casos en que las instituciones realmente están invirtiendo en todos los aspectos de advancement. Y otra cosa que es consistente en Latinoamérica y también en otras partes del mundo, específicamente en contextos en que la filantropía está involucrada, donde los gobiernos han sido socios o partes interesadas significativas, de pronto aparece un interés en generar ingresos por parte de otros recursos y la filantropía es claramente una oportunidad significativa para llevarlo a cabo. Y me parece que lo que también es importante es entender dentro de este viaje que no es un botón que se aprieta para llevarlo a cabo. Hay que decidir cómo vamos a conseguir esos ingresos, si va a ser a través de la filantropía y si para el próximo año queremos recaudar X cantidad de dinero y vamos a comenzar de cero, ¿cómo lo vamos a conseguir? Toma tiempo construirlo, porque se basa en las relaciones. Nosotros construimos relaciones a lo largo de nuestras vidas y sabemos que a grandes rasgos no les pedimos a las personas que hagan algo por nosotros o por nuestras instituciones en la primera conversación, ni siquiera en la segunda. Toma tiempo construirlo. Es una relación que demora con los profesionales advancement, los rectores, los decanos, los líderes. Toma tiempo y hay que ser paciente sabiendo que no se va a dar todo en 1 o 2 años. Tomará tiempo construirlo. He escuchado cómo otras regiones del mundo enfatizan distintas disciplinas dentro del advancement, algún pensamiento, idea relacionado a eso en el contexto chileno o de Latinoamérica. Bueno, el marketing es consistente. Levante la mano si es que su institución hace las comunicaciones o marketing o ambas. Bien, la gran mayoría lo aplica. Entonces, creo que lo que estamos viendo es, como el siguiente paso, es el involucramiento con el alumnado. Es muy bueno empezar a desarrollarlo. Y la filantropía va a seguir a eso. Algunas instituciones los desarrollan al mismo tiempo, otros parten con la filantropía, pero creo que involucrarse con el alumnado o los exalumnos es un aspecto y esa relación es muy útil en este aspecto. La filantropía también es muy buena, pero también se puede tener voluntariados, actividades de participación donde se entrega guía, apoyo, y la filantropía es una buena forma de involucrarse con el alumnado, pero si solo te enfocas en la filantropía te vas a perder muchas oportunidades que se encuentran con los alumnos. Hablemos de ese involucramiento del alumnado de la región. ¿Qué tendencias ves de este trabajo en Latinoamérica? Estoy segura que muchas instituciones de ustedes quizás lo hacen, pero cuando pensamos en este involucramiento de los alumnos, algunas instituciones tienen a alumnos parte de la junta, que los apoyan de distintas maneras. También el alumnado puede ser buenos defensores. Y las instituciones pueden ayudar a que otros estudiantes ingresen o posibles alumnos ingresen a la universidad. Preparar a las personas para el trabajo, dar oportunidades. Los exalumnos pueden y son muy útiles en ese sentido. Así que comenzar a construir esas relaciones, fortalecer esas oportunidades y ver cómo es que los alumnos y exalumnos pueden ayudarlos a llegar a sus objetivos. Ya cubrimos casi todas las áreas. Hablamos de financiamiento, hablamos también sobre el alumnado. Hablamos ahora de la comunicación estratégica. Las palabras que utilizaste son críticas. La comunicación en todas las áreas de advancement es vital, es estratégico y además es vital que haya una conectividad cercana entre la comunicación estratégica y el plan estratégico de las instituciones, como también el liderazgo de las instituciones. Finalmente, esta comunicación estratégica está en el frente de sostener la reputación de nuestras instituciones. Por lo tanto, la coherencia del cómo lo llevamos a cabo y qué tan efectivos somos es vital. Creo que particularmente en este mundo en que las noticias vuelan en menos de un segundo, junto con la ayuda de las redes sociales, el trabajo es constante y se debe analizar con cuidado. Otra cosa que quiero mencionar, un programa de liderazgo en el que estuve en Colombia, en Estados Unidos,
Me acordé porque estaba pensando en redes sociales y cómo podemos ser efectivos en ese sentido. Hay un muy buen estudio caso de Maersk, que era una empresa de containers en el mundo. Bueno, ellos contrataron, el objetivo era qué es lo que le preocupaba a las redes sociales y si es que cuando las instituciones tienen que trabajar de esa manera para que las cosas funcionen, se da rápido. Hubo una ocasión en que uno de estos containers se descargó en el harbor en el puerto de Nueva York, y a medida que iban sacando lo que había dentro del container, iba subiendo en el agua, y lo que fue claro fue que en la parte del frente de la nave había una ballena que había sido asesinada por el frente de ese barco, y en la época de redes sociales millones de personas le sacaron foto que ese gran container mató a una ballena, y la persona que trabajaba en redes sociales, alguien en sus 20 años que quería hacer algo en estos segundos, de pronto dejó una declaración sobre cómo esto pasa a veces, es extraño, no es común, y creó un sitio web donde pedía a las personas que publicaran fotos de ballenas, y le dio un giro a una noticia que podría haber tenido una terrible reputación para Maersk, esta empresa de containers, y logró darlo vuelta a algo positivo. Así que pensar en la comunicación y cómo las personas quienes los hagan deben tener esa confianza, y hay que darles esa confianza. Hay una pregunta que se me hace bastante al visitar instituciones latinoamericanas. Dice relación con cuando se empieza a monitorear o a montar un programa de recaudación de fondos. ¿Cuáles son los primeros pasos para realmente empezar con ese programa? Si estamos hablando sobre recaudación de fondos, las prioridades tienen que quedar claras, es decir, tiene que quedar claro cuáles son los imperativos estratégicos que indican para qué se necesita ese dinero. Si uno le explica a donantes potenciales sobre las prioridades de la institución y no hay coherencia entre lo que se pide y los fondos o los fines o los destinos de esos fondos, probablemente no va a haber mucho éxito. Es importante tener alineamiento, estar alineados entre las directrices y también los objetivos. Además, tenemos que ser estratégicos en términos de lo que queremos lograr y lo que podemos lograr, por ejemplo. Tenemos que saber que si tenemos un monto X, vamos a poder lograr algo Y. Podemos ver cómo otras instituciones han crecido y han desarrollado programas al calcular retornos de inversión de manera correcta. Por ende, hay que ser realista y no hay que tratar de hacerlo todo a la vez, porque uno va a verse sobrepasado. Entonces, si uno tiene una cantidad muy limitada de recursos, tenemos que determinar cuáles son nuestras victorias tempranas y pequeñas. Si queremos lograr tener mayor interacción con los exalumnos, por ejemplo, y si queremos demostrar que la filantropía proveniente de exalumnos es posible, tenemos que saber cuál es el número de donaciones que nosotros necesitamos para poder realmente marcar una diferencia o para poder empezar con un programa pequeño. Es necesario crear confianza en nuestros esfuerzos para que la gente sienta la necesidad y también la tranquilidad para donar. ¿Cómo se puede realizar eso en un periodo de 10 a 24 meses? Ese es el desafío. Hay una pregunta que siempre me hacen. Hay una pregunta que es bastante constante, la voy a hacer. Pensemos que algunas personas acá en la audiencia quieren crear un programa para recaudación de fondos y te preguntan cuál es nuestro primer objetivo. ¿Cuál debería ser nuestro primer objetivo? Si es necesario vender un programa de este tipo, ¿cómo se hace? Si una persona necesita una cantidad X de dinero, ¿cómo se empieza a recolectar donaciones? Muy buena pregunta. Los recursos que se pueden recolectar pueden ser bastantes. Para eso es necesario determinar o estudiar cómo lo han hecho otras instituciones de tamaño o de historia similar. Las personas
se sienten cómodas compartiendo. Es por eso que hay que identificar a 3 o 4 universidades o instituciones que ya se encuentran en una posición donde ustedes quisieran estar, porque ya han recorrido un cierto camino. Hay que comenzar a ver qué han hecho, qué han logrado, y es necesario que ustedes puedan preguntarse a sí mismos qué vamos a lograr durante los próximos años. Además, es importante que el liderazgo se involucre. Es muy difícil tener éxito en este mundo a menos que los directores, a menos que el liderazgo de alto mando, a menos que las autoridades de alto mando de las universidades se involucren. Es por eso que necesitamos su involucramiento. Es necesario entonces que los directores o los rectores sepan de antemano y con antelación cuáles son sus planes para recaudación de fondos en la universidad. Hay que tener objetivos inteligentes que sean logrables. Y bueno, no hagan promesas falsas. Siempre mucho mejor hacer una promesa que sea algo limitada para que cuando se logre el objetivo se puedan lograr esos objetivos con mayores logros. Hay casos de éxito incluso en América Latina, por ejemplo, recaudación de fondos para campañas políticas, para proyectos de innovación o de emprendimiento en etapa temprana. Hay prácticas que se pueden aprender en cuanto a lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Muy bien, solo puedo especular, pero yo trabajo en el área educacional, no trabajo en otras áreas. Para las campañas políticas, por ejemplo, no sé si podríamos hablar de filantropía, pero sí las personas invierten en lo que creen con pasión cuando le dan una campaña política o le dan a un candidato político. Cuando vemos una campaña política, sin duda que hay personajes que amamos o que desdeñamos, pero hay quienes tienen la capacidad de ganarse el corazón de las personas o ganarse al menos su atención. Y cuando nosotros pensamos en cómo entramos en contacto con las personas, tenemos que pensar en la integridad. Yo siempre digo, comencemos trabajando con integridad. Contemos una historia verídica que pueda impactar fielmente a nuestras instituciones. Y además tenemos que considerar la colaboración de otras personas que nos pueden ayudar, que pueden marcar una diferencia. Esas comunicaciones son claves. Las universidades son muy buenas muchas veces teniendo investigación que podría transformar o mejorar el mundo con investigación de alta calidad. Somos muy buenos para redactar largamente y extensamente sobre lo que hacemos, pero no somos tan buenos resumiendo lo que hacemos, no somos tan buenos realizando breves descripciones de lo que hacemos. Y creo que es necesario que mejoremos. No sé si se acuerdan o no sé si alguien sepa que en algún momento trabajamos con Oxford, con 39 facultades distintas, con todas las divisiones de la universidad, y al momento de desarrollar las prioridades de la universidad teníamos una lista de 422 posibles donantes. Es imposible tener una reunión personal con cada uno de los 422 y decirle, por favor, Eduardo, tenga la amabilidad de leer acá, siga conmigo las instrucciones atentamente. No, teníamos que realizar eventos y sintetizar el trabajo increíble que muchos miembros de la comunidad universitaria estaban realizando para que la comunicación sea atractiva. Muchas gracias. Hemos hablado sobre las recetas para el éxito, ¿sí? Es decir, lo que se necesita realizar estratégicamente. Si quisiéramos resumir, ¿cuál es la receta para el éxito? Bueno, nuestra organización, CASE, tiene 50 años de antigüedad ya. Cumplimos 50 años este año. Este es el primer evento presencial en el que participamos desde hace un buen tiempo. Y a medida que ha pasado el tiempo, nosotros hemos crecido como una entidad global única en su rubro. Nadie más hace lo que nosotros hacemos. Nosotros establecimos estándares, referencias y también proveemos recursos y capacitaciones para que nuestra profesión como docente sea ética, para que cada vez más vidas puedan ser transformadas. Somos el cuerpo docente de nuestra profesión, así de simple. ¿Y cuál es la receta para el éxito?
Bueno, me parece que hay dos ingredientes principales para la receta para el éxito y los dos tienen que ver con las personas. Uno, tenemos alrededor de 93.000 miembros provenientes de cientos de países. Tenemos 125 personas que trabajan en distintas partes del mundo que nos apoyan, que son grandiosas personas. Y tenemos alrededor de 4.000 personas que, así como tú y el próximo expositor, Sean Kaiser, lo hacen, donan recursos, tiempo para apoyarnos. Ese nivel de profundidad de su voluntariado para poder asistir a reuniones, dar charlas, ser parte de comisiones, directorios, etcétera, para poder realizar muchas cosas. Esas personas que son voluntarias ayudan a moldear y a mejorar el estándar de la profesión docente. Y son personas con una muy buena voluntad que casi siempre dicen que sí ante las solicitudes de apoyo. Muchas personas creen en nosotros porque creen que la educación es cada vez más importante. Y además porque creen que se puede mejorar la calidad de vida de las personas apoyando a las instituciones que proveen educación. Creo que hay personas que están escuchando sobre esto por primera vez. ¿Sí? Me parece que hay personas que por primera vez están escuchando sobre el advancement. Cuando se habla de case y de su propio caso, ¿cómo las personas se involucran en esta profesión? No sé si hay algún ejemplo de alguien que te haya dicho, alguien que te haya contado una historia particular de cómo llegó al rubro de la recolección de fondos. Puedo acordarme de algunos. Hay personas que se involucraron en esta área cuando efectivamente empezaron a estudiar y estudiaron marketing, negocios o realizaron una pasantía en un colegio, en una universidad. Se dieron cuenta de que la filantropía es un mercado, por así decirlo, no atendido. Me parece que hay varias generaciones que ya llevan bastante tiempo trabajando en el advancement, también en la comunicación estratégica y en la recopilación de fondos o la recolección de fondos. Tenemos un programa que le da la bienvenida a alrededor de 100 practicantes cada año que pasan 8 semanas aprendiendo cada vez más sobre la profesión. Y también tenemos un programa para quienes trabajan con nosotros, un programa de 1 año. Es como una carrera de 1 año para que las personas se capaciten y aprendan más sobre las fases de la recolección de fondos. Hay falta de profesionales en esta etapa. Sin duda que necesitamos que la profesión que nosotros realizamos en la gestión institucional crezca. Hay distintas áreas deficitarias. Cuando la gente se encuentra con el área del advancement en la educación, sienten que es una gran profesión. Tú no deseas terminar en esta área. No quiero retirarme de esta área, no. En Colombia las cosas se están mejorando y una de las razones para esa mejoría, como lo acabas de decir, creo que la práctica del advancement en Colombia está pasando a ser la profesión del advancement. Hay cada vez más jóvenes que están viendo en el advancement su forma de vida. ¿Qué consejos le podrías dar a nuestra audiencia en cuanto al fortalecimiento de los jóvenes para que empiecen a considerar el advancement o el desarrollo universitario como una forma de carrera? La semilla que se ha plantado en Colombia está dando fruto. ¿Por qué ha sido así? Te lo pregunto a ti de vuelta. Me parece que es un círculo virtuoso en donde se le muestra a las instituciones que este modelo de financiamiento funciona y luego se empieza a buscar a personas que puedan trabajar en esta área. Y CASE ha sido una asociación realmente crítica para el desarrollo de la filantropía y de la recolección de fondos en Colombia. Lo que yo creo es que CASE ha hecho algo así como lo siguiente en Colombia. CASE
te enseña dónde poner una escalera, luego te enseña cuántos pasos, cuántos peldaños tiene que haber, pero luego te informa o te muestra sobre lo que hay más allá cuando llegas a la cima de la escalera. Así es, nosotros ayudamos a construir escaleras y es algo que he venido diciendo por los últimos años. Tenemos diplomados en línea, tenemos programas en línea que duran varios meses. También enseñamos en español, enseñamos sobre marketing y comunicación estratégica para universidades, así como técnicas para recaudación de fondos. Estos materiales los tenemos en cursos que ya están traducidos en español. Tenemos alrededor de 70 programas de estudios con un congreso que realizamos. El congreso de este año se va a realizar en mayo en la ciudad de Ensenada, en abril, en México. Es decir, estamos haciendo que las oportunidades para que las personas se capaciten, ya sea en persona o, virtualmente, crezcan. Así también estamos invitando a profesionales de otras áreas para que trabajen junto con nosotros en el Advancement. Las personas que están apasionadas por el Advancement terminan aprendiendo muchísimo con nosotros. Hablemos ahora sobre la creación de redes y esta idea de compartir buenas prácticas, porque una de las cosas que yo creo que CASE me ha enseñado es que es un lugar donde uno puede reunirse con personas que tienen las mismas intenciones o desafíos que nosotros y podemos resolver gracias a su ayuda nuestros desafíos. Entonces, al momento de encontrarse con personas que tienen un interés similar, ¿cómo les ayuda a CASE a interactuar? Bueno, CASE es una comunidad excepcional. Cuando empecé en este rubro y empecé a participar como voluntaria para CASE, empecé a reunirme con personas que ahora son amigos que tengo repartidos en todo el mundo. Cuando empecé dije, no puedo preguntarle a mis colegas de CASE algo tan avanzado como, por ejemplo, cómo empezar una campaña por mi cuenta. Y bueno, me he dado cuenta de que las personas que trabajan con nosotros tienen una gran voluntad para compartir su conocimiento. Y además he conocido a personas de distintas áreas del saber que trabajan en el área de advancement o desarrollo, que son muy abiertas, son muy generosas. Y la esencia es que hay competencia entre estudiantes y donantes. Sin duda que sí, las personas reciben no tan solo una solicitud de donación, sino que muchas. Pero yo no creo que estamos compitiendo unos con otros o unos contra otros. Estamos en un mercado similar y muchas veces al trabajar con un donante potencial, en donde las cosas podemos llegar con una actitud errónea pensando que esos donantes probablemente tienen muy poco presupuesto para poder contribuir o ayudar y nos encontramos con sorpresas porque aunque las personas donan para una causa A, probablemente ellos están más dispuestos a donar para una causa B. Hay muchos donantes que son muy generosos y hay muchos recursos que nosotros utilizar. Uno de los recursos que no debemos utilizar es el de la anticipación negativa. Es decir, hay muchas personas que pueden ayudarnos y bueno, nosotros en CASE tenemos la voluntad para capacitar a muchas personas igualmente. Cuando les hice levantar la mano para que me dijeran si han viajado a otros países en relación con su universidad y bueno, CASE es una organización que actúa como intermediario muchas veces entre instituciones universitarias y también ustedes que necesitan apoyo de alguna universidad extranjera. Tenemos a Angélica entre nosotros que también trabaja para CASE y que es una gran representante para América Latina. Nos hablaste de compartir buenas prácticas e información. Ahora, la última pregunta quizás, ¿qué pasó con los programas en conjunto? ¿Qué pensamientos, qué ideas tienes sobre los programas en conjunto? Si lo recuerdo bien, hay universidades colombianas que han colaborado entre sí, ¿correcto? Bueno, en este caso, quien es el entrevistador pasa a ser el entrevistado. Nos queda un solo minuto, pero tenemos un programa que llamamos Palante, en donde encontramos una causa común para muchas universidades en Colombia,
para la parte occidental de Colombia, que sigue siendo muy pobre. Aún con todos los problemas que tenemos en Colombia, vemos que la mayor parte de esos problemas se concentran en esta región. Muchas universidades en Colombia, especialmente en Bogotá, empezaron a recaudar fondos para otras universidades y los beneficiarios podían incluso elegir qué institución recibía los fondos. Nosotros recibimos dinero en cuentas colaborativas o compartidas y ese dinero fue enviado a otras universidades que más lo necesitaban, otras instituciones que más lo necesitaban. Me parece que hay tiempos o hay momentos en donde las personas de la comunidad saben cuándo compartir con nosotros. Hay algo muy potente cuando un grupo de instituciones se une con una voz en común. Me he reunido en una conferencia en Edimburgo, en Escocia, en septiembre pasado, con rectores que habían sido contratados para poder ser parte de una red o conglomerado de universidades del Ártico, cientos de universidades que están en el hemisferio norte, Canadá, parte de Estados Unidos, Reino Unido, y tenían alrededor de 63 centros de investigación con académicos de 206 universidades que realizan inversiones y progresos en cambio climático, salud mental, etc. Entonces, el poder que hay al momento de conversar con donantes e inversores potenciales para poder abordar temas de extrema relevancia sobre sobre cambio climático o sobre salud mental es tremendamente alto y hay una gran inspiración. Nosotros debemos pensar en cada vez mayor colaboración sin dejar de difundir el trabajo individual que realizamos en nuestras instituciones. Estamos hablando de una colaboración que va a crecer cada vez más. Se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias.